todo es un proceso, todo toma tiempo y estamos nuevamente hoy en día con una gratificación instantánea de todos los servicios y cosas que suceden a nuestro alrededor, que se nos olvida que las cosas toman tiempo. Y yo creo que el fracaso de la mayoría de las empresas o emprendimientos es esa falta de paciencia, de decir, necesito esperar. O sea, sé que va a haber un éxito, el tema es que no sé cuándo. Y si te das por vencido, yo creo que muchos grandes proyectos pudieron haberse convertido en algo extraordinario si no se hubieran dado por vencido. Y muchas veces sucede justo en el momento de inflexión. Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast cuya misión es compartir los caminos de personas construyendo vidas con propósito, crecimiento y contribución. Para enterarte de cada nuevo episodio quincenal, no olvides seguir a Caminos Extraordinarios en Spotify, YouTube e Instagram. Ahora sí, mi invitado de hoy es Andrew Falasco. Andrew es fundador de Adventures Done Right, un operador especializado en viajes de aventura con destinos globales. Pero aún más importante, la misión de Andrew es ser el mejor ejemplo para sus hijos. Hoy hablamos de cuando se accidentó bajando el pico de Orizaba en snowboard, de definir su norte cuestionando qué va a hacer con el tiempo que le queda de vida, de acabarse sus ahorros emprendiendo en el mundo de la aventura, de aprender que las cosas llevan su tiempo y de ofrecer la experiencia de ver auroras boreales desde una isla remota. Andrew, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Andrew, para empezar, me gustaría preguntarte, ¿por qué te gusta compartir tu sleeping bag con ratones? Mi sleeping bag con ratones, ya sé con quién hablaste. Bueno, pero eso no fui yo, de hecho fue mi amigo, con quien seguramente platicaste de esa experiencia, fue a quien se le metió el ratón al sleeping bag. Justamente estábamos en el Ista, en un refugio que se llama Ayoloco, que está del otro lado, por un camino donde quizás no tanta gente va, pero sí me acuerdo perfecto en la noche, como despertó al lado de mí mi gran compañero de montaña, con gritos, pensando que algo había pasado, una avalancha, y no, era un ratón que se le había metido al sleeping bag. De esas cosas que pasan de repente. Buenísima. Mira cómo te inculpó a ti, como si tú hubiera sido Sí, para sí, ti. sí, no. Luego apuntó hacia el otro lado. Voy a tener que hablar con él. Muy bien. Oye, Andrew, ¿cuál es tu misión en la vida? Qué buena pregunta. Se me vienen varias cosas, pero creo que algo que estaba pensando es realmente ser, hoy en día yo soy papá de dos niños, de 6 y de 4, acaban de ser sus cumpleaños ahorita recién, de Emiliano y Nicolás. Y honestamente creo que mi misión en esta vida es intentar ser el mejor ejemplo para ellos. O sea, a través de mi congruencia, mi ejemplo, intentar darles pues, todas las herramientas que yo pueda, que estén a mi alcance, para que ellos a su vez pues puedan afrontar esta vida, que es una vida increíble, que todos tenemos la oportunidad de aprovechar, que deberíamos de estarla aprovechando al máximo en todos los sentidos, pero obviamente con una cierta responsabilidad. Y, y lo que veo hacia adelante es que se van a enfrentar con un reto muy grande estas nuevas generaciones, sobre todo mis hijos, con el tema de la paciencia. Creo que ahí es un gran reto para muchos papás, no hablo nada más por mí solo, pero creo que hoy en día pues, la sociedad en la que vivimos está muy enfocada, le da mucha prioridad al tema de confort, que digo, no está mal en un cierto contexto, pero un exceso de confort creo que no nos permite afrontar los retos luego que nos puede aventar la vida, ¿no? Y creo que como papás tenemos que estar muy cercanos a nuestros hijos para darles un poquito pues esas herramientas para que sepan que pues, las cosas a veces toman tiempo, que a veces nos vamos a caer y pues hay que tener la valentía para seguir adelante, levantarnos una y otra vez, y no quedarnos estancados en un solo lugar, y que la vida está lleno de oportunidades,
pero también de muchos retos, ¿no? Entonces, yo creo que eso para mí personalmente va a ser y es como pues, uno de mis misiones, ¿no? Poderles dar esas herramientas. Oye, Andrew, yo entiendo que en tu periodo formativo tú tuviste una experiencia de vida que te hizo enfrentarte a como muchos de los retos a los que te has enfrentado en tu vida en un periodo muy corto de tiempo y aprender a lidiar con ello. ¿Pudieras contarme un poco cómo fue ese camp de supervivencia en Escocia y cómo te transformaste a raíz de él? Sí, claro. Creo que hasta a la fecha de hoy ha sido una de las experiencias más importantes en mi vida porque sucedió cuando yo tenía apenas 15 años. Era un camp al que fui acompañado de uno de mis mejores amigos. Éramos los dos de México y fuimos al norte de Escocia, este camp que supuestamente era, pues lo veíamos como un camp de aventura y resultó ser 2 semanas de muchísimos retos físicos, mentales, dirigido por ex militares, para empezar, y el dueño de este camp fue uno de los primeros hombres en remar pues, el Atlántico. Entonces ya te puedes imaginar el nivel de persona. Hoy, obviamente, viendo hacia atrás, pues fue una experiencia sumamente increíble donde aprendí muchísimo acerca de mí a una edad muy temprana. Pero en el momento, sin duda, fue uno de los retos más difíciles, ¿no? Desde día uno ya nos estaban levantando 5:30 de la mañana, en obscuridad total, para ir a nadar en el mar, que estaba congelado el agua ahí al norte, y tener que alcanzar un barquito de remo. Entonces, entre más te tardabas en meterte al agua, pues más se alejaba ese barquito, ¿no? Entonces tenías que apurarte en meterte al mar, empezar a nadar, llegar a tocarlo y luego regresar de volada a la cabaña en la que estábamos, donde había muy poca agua caliente. Entonces también, si te tardabas aún más, pues te tocaba regadera fría, ¿no? Y eso fue la punta del iceberg, digo, de ahí tuvimos muchísimas otras experiencias, desde tener que sobrevivir a una isla desierta donde teníamos que aventarnos de un barco que se estaba hundiendo y nadar a las piedras y luego quedarnos un par de noches ahí sin comida, bajo la lluvia. Y bueno, a los 15 años, por supuesto, viniendo también de estar viviendo pues, principalmente en una ciudad, aunque muchas vacaciones y momentos en familia o personales, pues pasaba tiempo siempre en naturaleza, en outdoors, aventurándome, pero nunca había tenido una experiencia donde alguien realmente te empuja a llegar a tu límite y de ahí todavía unos pasos más, ¿no? Y eso yo creo que me formó muchísimo en mi carácter de darme cuenta que por supuesto que podemos hacer mucho más de lo que luego la mente nos dice, ¿no? Estamos en una lucha constante y eso lo puedes llevar no nada más al tema físico, al tema, pues obviamente, también de trabajo, de familia, de vida en general, ¿no? Nos ponemos muchas veces ciertos límites o pensamos, nos subestimamos en lo que somos capaces de hacer y la realidad es que somos capaces de hacer muchísimo más. Entonces yo creo que eso fue un gran regalo que me dieron esas 2 semanas, ¿no? Al norte de Escocia. Andrew, y después entiendo que, bueno, ya creces, estudias la carrera y luego empiezas a vivir un estilo de doble vida, ¿no? Por un lado, te dedicas en la vida profesional a la hotelería de lujo, tienes experiencias en Mandarin, Four Seasons, Starwoods, en los hoteles pues más padres que existen y una vida como de mucho glamour y viaje, ¿no? Abrir hoteles en Hong Kong y luego te vas a Europa y como, pues sí, yo lo que diría es como, probablemente tuviera como una película y por el otro lado de tu doble vida, como este gran contacto con la naturaleza, ¿no? Empiezas a vivir mucho en la montaña, a las afueras, triatlones, senderismo, bicicleta, entiendo que hasta navegación, y, y llevas pues esta como dualidad durante mucho tiempo. ¿Pudieras platicarme un poquito cómo era una semana normal en tu vida en esas etapas? Sí, no, sin duda mi vida ha cambiado muchísimo en estos últimos, diría, los últimos 3 años sobre todo. Pero si vamos atrás aún más, sí, el tema de la hotelería, que fue realmente mi primera, digamos, carrera,
en la que empecé, digamos, en el mundo de los negocios, etcétera. Estaba yo encargado de hacer aperturas de hoteles y me tocó experiencias muy padres justo con estas marcas que dices, ¿no? De lujo, como Mandarin Oriental, Four Seasons, Starwood, etcétera. Y tuve la gran oportunidad de poder viajar y trabajar en estos hoteles. Era un trabajo de muchísimas horas al día, muy corporativo. Para empezar, no usaba ni gorra ni barba, como lo puedes ver ahorita. O sea, llevaba traje, corbata, bien rasurado todos los días, zapato boleado, muy distinto a mi día a día del día de hoy, pero sin duda aprendí muchísimo de esas experiencias porque me dieron las herramientas de, pues, al final del día, de manejar un negocio. Los hoteles son una maravilla, muy complejos en la parte operativa, pero también te da herramientas sobre la atención a clientes, ¿no? Y sobre todo esa categoría de hoteles que pues, todo gira alrededor de las experiencias, del servicio, de estar al pendiente de todas las necesidades, pero finalmente también es un negocio, entonces hay todo un tema numérico atrás, hay un tema de ventas, hay un tema de marketing, hay un tema de recursos humanos, hay un tema de liderazgo, un tema de trabajo en equipo, que son herramientas que lo puedes llevar a cualquier otro negocio, ¿no? Sobre todo la parte humana, que hoy en día yo creo que es de las más importantes en todas las empresas. O sea, una empresa crece o se cae principalmente, yo siento muy personalmente, pero siento que las empresas se dan por las personas que están ahí adentro, ¿no? Puedes tener un gran concepto, pero si no tienes un buen equipo de trabajo, híjole, la verdad es que vas a batallar mucho, ¿no? En el éxito. Y nada, pues al mismo tiempo que estaba trabajando en este mundo de lujo y hotelería, siempre desde chico, pues desde esa experiencia de los 15 años, siempre fui muy inquieto en cualquier oportunidad que yo tenía, fin de semana, vacaciones, lo que fuera, incluso hasta las pocas horas libres que tenía de trabajo era pues intentar salir, intentar estar en contacto con la naturaleza, ir a hacer alguna aventura, ir a viajar, ligado obviamente con el deporte, ya fuera ir a velear, bici de montaña, correr, todo lo que me llevara al tema de outdoors, ¿no? Entonces, ese era como un llamado interno mío y la verdad es que batallé muchos años en el sentido de estar trabajando en una industria que, pues sí, estaba muy enfocado al tema de lujo, pero que yo sentía que, híjole, como que no era mi pasión, ¿no? Eh, pero tampoco sabía en ese momento qué hacer realmente con esa pasión que yo tenía dentro, ¿no? Tenía muy claro un camino corporativo, muy claro cuáles eran los siguientes pasos, dónde tenía que ascender, qué es lo que tenía que hacer para que me dieran una oportunidad para ir a otro proyecto y lo que yo creo que sucede muy a menudo en el mundo corporativo, ¿no? Pero al final no estaba cumpliendo con, creo que mi sueño, mi pasión interna. Y me tardé muchos años en encontrarlo, realmente. Por eso digo que en estos últimos años ha sido un cambio radical en mi vida, pero no cambiaría nada de las experiencias que tuve anteriormente, porque pues a raíz de esas experiencias soy hoy la persona que soy y los aprendizajes que tuve gracias a esa formación corporativa hoy me permite llevar a cabo también un negocio que si bien está enfocado en el tema de aventura y viajes y outdoors, etcétera, combinado con un elemento de lujo, que luego podemos platicar un poco más de eso, pero que requiere de una disciplina, requiere de una organización, requiere de una administración, evidentemente, porque al final pues, es un negocio, ¿no? Entonces, esas herramientas, esos años de aprendizaje que tuve en el mundo corporativo, hoy los puedo traer a la mesa, pero enfocado en un negocio que me apasiona al 1000%. Andrew, me contaste que te dedicas a algo más. Platícame cómo fue ese cambio de carrera y brinco al vacío. Pues me encantaría poderte decir que fue en un momento muy decisivo, muy claro, de revelación, donde de repente vi la luz y decidí de un día para otro a dar el brinco, pero honestamente no fue así. Fue realmente paulatino, poco a poco, que yo creo que la vida me fue dando como ciertas señales de que hacia allá tenía que ir. Pero como te decía antes, o sea, sí me tomó mucho tiempo en tomar una decisión que después de la hotelería, bueno, estuve trabajando varios años en una empresa familiar aquí en México que tenemos de distribución y comercialización, etcétera. Y me di cuenta que nuevamente había
estaba trabajando en algo que no era congruente con mi pasión interna, ¿no? Pero evidentemente tampoco tenía muy claro cómo hacer o cómo generar un negocio que estuviera basado en esa pasión interna, ¿no? Que tenía que ver con la naturaleza, con viajar, con estar en aventuras, en estar afuera. Yo venía, pues ya, si acumulas los años de lotería más los años que estuve en la empresa familiar, pues ya eran más casi 20 años de trabajar en un negocio, digamos, corporativo. Y entonces romper con ese caparazón y decir, ok, estoy muy consciente de que no estoy siguiendo mi camino interno y necesito encontrar algo fuera, pero sin tener esa claridad. Te digo, no fue de un día para otro, pero sí tomé una decisión un año de decir, ok, si sigo trabajando en donde estoy hoy, no lo voy a encontrar. Necesito primero desconectarme, irme un poquito al vacío y de ahí encontrar pues, la forma, el proyecto, o como lo quieras llamar, al que me iba a dedicar, pues ahora sí que en una segunda etapa de mi vida, por decirlo, ¿no? Entonces, primero tuve que soltar para poder encontrar, ¿no? Sabía que, y mucha gente decía, oye, pues ¿cómo? No puedes dejar un trabajo estable para aventarte al vacío sin, o sea, mejor quédate primero en tu chamba, ¿no? Encuentra tu pasión, lo que quieres hacer, haz un modelo de negocio, pon todos los, ¿no? Todos los pros y contras, y ya que lo tengas claro, pues ya, das el brinco, ¿no? Que suena muy lógico, por supuesto. Pero la realidad es que yo sabía que si no, eso no iba a pasar, en mi caso, ¿no? Yo necesitaba completamente desconectarme para volver digamos, caer un poquito al vacío y encontrarme ahí a medio vuelo antes de llegar al piso, ¿no? este, y la verdad es que sí me costó mucho tiempo en encontrar también pues, el coraje, la valentía para poderlo hacer, porque no es fácil. Por eso hablo mucho de salir de tu zona de confort, porque si no lo hubiera hecho, yo creo que hoy no estaría en donde estoy haciendo lo que me apasiona y probablemente seguiría pues, en mi oficina haciendo lo que venía haciendo durante muchos años. Y creo que a mucha gente le pasa esto. Creo que no seré el único. Y sé lo que cuesta. O sea, cuesta muchísimo trabajo en dar ese primer paso. Eh, pero también tuve una experiencia en particular que probablemente luego te contaré de aquí, donde estuve muy cerca a morirme, o sea, en una montaña. Y a raíz de esa experiencia también como que despertó algo en mí. Dije, a ver, estamos en esta vida una sola vez, hay que sacarle provecho, hay que hacer las cosas que nos dan miedo, de repente hay que dar esos pasos. Y hoy estoy convencido de que cuando rompes y sales fuera de esa zona de confort es donde la magia sucede, ¿no? Y bueno, sin duda no ha sido un camino fácil, todavía es un camino en proceso de, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo menos veo la luz al final del túnel, estoy haciendo lo que me apasiona y sobre ese camino ahorita sí estamos al 100%. A ver, Andrew, mencionaste una experiencia cercana a la muerte. Entiendo fue en el Pico de Orizaba hace 5 o 6 años. ¿Puedes platicarme qué pasó? Pues como tal, ver la vida un poco más allá no fue como tal de que dicen que ves a tu vida pasar por enfrente de ti como una película, pero sí fue una experiencia muy fuerte donde, en resumen, me subí al Pico de Orizaba con una tabla de snowboard para aventarme desde la cumbre, en condiciones que también me había yo dado cuenta que no eran las ideales. Una semana antes había muchísima nieve y entonces me ocurrió esta idea de que estaría muy divertido bajar el pico en snowboard. Y bueno, no resultó como lo esperado, ¿no? Había mucho hielo, se me patinó la tabla, fue imposible recuperarme y en una fracción de segundo iba yo pues, cabeza abajo, deslizándome a una velocidad tremenda, directo hacia un precipicio. Y yo creo que recorrí unos 600 metros tal en una fracción de segundo. Sabía que si no me detenía, afortunadamente traía un piolet conmigo, que es como un pico especial de la montaña que te ayuda en detenerte en estos casos, que si no lo traía conmigo, definitivamente no estaríamos platicando el día de hoy.
no sé, cuento largo, me rompí el pie, me rompí las manos, con el esfuerzo de poderme detener por la velocidad que iba, y afortunadamente logré detenerme a pocos metros de salir volando por un acantilado. Todavía de ahí me tardé unas 9 horas en bajar, llegar al hospital y bueno, pero esos yo creo que fueron 20, 30 segundos de casi una caída libre, deslizándome a toda velocidad. Sabía que si no me detenía definitivamente se acababa. Era ya game over. Pero saliendo de esa experiencia me marcó mucho decir, caray, tenemos una vida muy frágil. Ese fue un tema que obviamente se pudo haber prevenido, pero también pues, hay muchas cosas en la vida que nos pueden pasar, y lo vemos, ¿no? Entre más tiempo pasas aquí, de repente gente cercana o lejana pues empieza a irse, ¿no? Familiares, amigos, conocidos, escuchas historias de gente joven, gente mayor, pero a todos nos va a tocar, ¿no? Eventualmente nos vamos a ir. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pues realmente más que aprovechar el tiempo que estamos aquí. Si podemos darle, si un regalo que nos puede dar la gente que ya se fue, yo creo que es como levantar esa conciencia, decir, ok, con el tiempo que me queda acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Y eso se me quedó muy grabado durante muchos años. O sea, no fue inmediato después de esa experiencia en donde dije, bueno, ya voy a dejar todo y me voy a dedicar a lo que me apasiona. No. O sea, todavía me pasaron, creo que fueron casi 4 años desde ese momento hasta que tomé la decisión de decir, ok, necesito darle un giro a mi vida, empezar a dedicarme a lo que realmente me apasiona. Y si te soy muy honesto, yo creo que era miedo. Mi miedo era pues, un miedo a fracasar. Decir, oye, ¿cómo me voy a aventar a generar o a hacer un negocio nuevo? Que para empezar ni siquiera lo tenía claro cuál iba a ser ese negocio. Y ese miedo pues, se quedó conmigo durante muchos años hasta que por fin logré dar ese paso, ¿no? En decir, ok, bueno, vamos a emprender, vamos a aventarnos un poquito al vacío e intentar pues, ser congruentes con lo que es mi llamado, digamos, interno. Pero siempre con este foco rojo de mi experiencia de, oye, pues casi te fuiste. Y cada día que estás acá, pues es un regalo, ¿no? Ya no te tardes, hazlo. Lo peor que puede pasar es que te des un buen madrazo, ya te diste uno, te vas a dar otro, pero te vas a volver a levantar, y pues inténtalo, ¿no? Y platícame cómo llegaste a Adventures Gone Right, que es tu empresa actual. ¿Cómo la fuiste ideando y construyendo? Pues igual, tampoco fue de un día para otro que se me vino una idea. Yo sin duda buscaba, para empezar, socios. Soy de la idea que los grandes negocios se hacen con grandes equipos. Y en mi afán de buscar un socio, le di muchas vueltas y no encontraba como las características que buscaba yo en un socio en mi círculo cercano. No porque no hubiese talento, al contrario, tengo amigos que son muy talentosos, cada quien en su industria, personas que confío plenamente y que me encantaría tener como socios, pero para este negocio en particular necesitaba a alguien que sin duda tuviese, para empezar, compartiéramos la misma pasión por el tema del outdoors, compartiéramos la capacidad de tiempo, porque se necesita mucho tiempo para esto, de poder viajar, de poder ir construyendo los distintos destinos que hoy en día tenemos. Y curiosamente lo encontré, va a ser muy chistosa esa historia, pero lo encontré a través de Instagram. O sea, mi socio actual, que es Roberto, y lo pueden seguir como The Expeditioners, él es canadiense-mexicano, vive en Whistler, en Canadá. Llevábamos muchos años siguiéndonos mutuamente en Instagram, curiosamente. Él con su familia, sus hijos, viajando, haciendo aventuras, siendo patrocinado por muchas marcas, incluso hasta Discovery Channel hizo episodios padrísimos de aventuras en Canadá y alrededor del mundo, etc. Y sí me acuerdo perfecto, una noche dije, a ver, le voy a mandar un mensaje a Roberto, que ya habíamos tenido varias conversaciones, pero no nos habíamos conocido realmente en persona. Dije, oye, tengo esta idea, ¿te late o no te late? Platiquemos más. Y al día siguiente me contestó, me dijo 100%, hay que tener un Zoom y vamos a platicar de esta idea que traes y a ver cómo nos podemos
aliar y pues hacerlo realidad, ¿no? A ver si también tenemos la misma visión de negocio, etcétera. Y pues de ahí empezó realmente con un mensaje de Instagram, se volvió una llamada de Zoom y a los pocos meses dijimos, pues vámonos de aventura a Islandia a conocernos y ver de aquí hacia dónde podemos ir, ¿no? Entonces, esa es la historia, la versión corta, pero la real, de cómo inició Adventures Done Right con Roberto y nuestro primer viaje en Islandia, que fue toda una aventura, nos quedamos atorados en medio de la isla, en medio de la nieve, y bueno, eso también creó un buen bonding entre los dos, porque pues, nos teníamos que conocer también en un ambiente, pues también de aventura, y qué mejor que pues irnos a Islandia a romper el hielo, literal. Oye, Andrew, mencionabas Islandia y entiendo que ahora tienen 12 destinos. ¿Pudieras platicarme de eso? Creo que tú eres de las pocas personas que yo conozco que su chamba sí es verdaderamente interesante. Sí, sin duda me apasiona y bueno, por eso también creo que ha sido un muy buen match con Roberto, porque si lo escucharas a él hablar también, yo creo que te inspira la misma confianza y pasión por lo que hacemos. Sí, tenemos hoy varios destinos, empezando por Islandia, por supuesto, que nos encanta. Es un país realmente como si te fueran a depositar en otro planeta, muy contrastante su naturaleza, los paisajes son extraordinarios, cada temporada tiene lo suyo y hemos regresado ya varias veces con pequeños grupos de personas y creo que todos se asombran con lo increíble que es el país, ¿no? Y obviamente con las actividades que nosotros hacemos dentro de nuestros viajes, que algo que es importante es justamente pues, Adventures and Ride es esta combinación entre el tema de aventura, naturaleza, pero también con elemento de lujo, donde nos gusta salir de la zona de confort, pero al final del día también nos gusta regresar a un lugar donde podamos asimilar todo lo que hicimos en el día, llámese un hotel o una tienda de acampar con un buen sleeping bag, una buena comida. Entonces, esta combinación acumulada de muchos años de la industria hotelera de lujo, llevada a la mesa en combinación con la gran pasión por las aventuras y el outdoors, creo que es como ese toque que le da a cada una de nuestras aventuras donde lo vas a disfrutar muchísimo, vas a tener una experiencia que te va a marcar de por vida, pero al final del día dentro de un marco relativamente seguro, ¿no? Porque pues cuando sales también de la zona de confort, sales un poquito de tu elemento de seguridad, pero sin arriesgar obviamente la vida, por supuesto. Y es para todos, no necesitas ser un gran atleta tampoco para unirte o hacer los destinos que nosotros hacemos, ¿no? Buscamos a que mayor número de personas puedan tener estas experiencias, ¿no? Entonces, esa combinación de lujo y aventura lo llevamos a todos nuestros destinos, sea Islandia, sea Perú, África. En África tenemos Tanzania con subir el Kilimanjaro y después irnos de safari. Tenemos Uganda para ir a ver los gorilas, hacer trekking en la jungla. Tenemos el único destino ahorita que tenemos en Europa, en Italia, en Dolomitas, para ir a esquiar, que es un ski safari. Caribe, Balear y los más importantes creo pues, en Canadá, en el norte de Canadá hay un lugar que se llama Northwest Territories, que es, de hecho somos el único operador, porque es importante mencionar, tenemos la licencia para operar en Northwest Territories, que no es fácil conseguir esa licencia. Hay todo un protocolo obviamente de seguridad, de protocolo de medio ambiente, de fuego, de primeros auxilios, etcétera, porque volamos con avionetas privadas a unas islas en medio de la nada para ir a ver las auroras boreales. Esto lo hacemos todos los años en septiembre y es realmente una experiencia única. O sea, el poder voltear a ver en la noche las auroras boreales desde una isla en medio de la nada, pero con todo un equipo que te está cuidando, que tienes un elemento de confort, o sea, desde un cocinero, las mejores tiendas de acampar, mejor servicio, llevamos kayaks, canoas y todo para explorar el área, pero sobre todo la experiencia de estar desconectados, que hoy en día ya cada día es pues, más difícil. Te subes a un avión y tienes wifi, te están llegando llamadas a medio vuelo, todo el tiempo estamos conectados. Y esta es una experiencia donde logramos realmente desconectarnos y nuestros mismos clientes nos lo han comentado. Oye, Andrew, Roberto,
el estar en esa isla durante 5 días, 4 noches completamente desconectados de la oficina, del mundo, de las familias, etcétera, lo vuelve sumamente especial, ¿no? Eh, y bueno, son algunos de los destinos. Seguimos trabajando en destinos nuevos todo el tiempo. Lleva, obviamente, una inversión importante de tiempo y logística, ¿no? Cada uno, pero ahí vamos, poco a poco, seguimos creciendo y, y bueno, y creciendo como equipo también. Andrew, mencionabas experiencias increíbles que mucha gente con una de esas en la vida se conformaría y tú las haces a cada rato, no solo para ti, sino para otros. ¿Qué significa para ti haber cambiado de camino? Eh, yo creo que si pudiera viajar en el tiempo y contarme a mí mismo lo que estoy haciendo hoy, eh, me costaría mucho trabajo creerlo, yo creo. O sea, me daría muchísima ilusión escucharlo. Me hubiera encantado en muchos momentos difíciles, sobre todo, el poderme haber encontrado conmigo mismo y decir, oye, o sea, darme un abrazo y decir, no te preocupes, o sea, va a salir todo bien y vas a estar haciendo esto en unos años, pero sí me hubiera costado mucho trabajo creerlo, pero creo que tuve que pasar por muchos baches y romper con ese miedo para llegar a donde estoy hoy, ¿no? Yo creo que justamente platicando lo que decía al principio, de que hoy en día vivimos en un mundo donde todo es pues, mucha gratificación instantánea, y uno de los regalos más grandes que creo que les podría dar a mis hijos es que aprendan que las cosas toman su tiempo, y definitivamente las mejores cosas que me ha pasado en la vida han sido después de un gran esfuerzo, ¿no? Graduarte con honores de la universidad me llevó muchos años de estudios, muchas noches detrás de los libros, la computadora, etcétera, y se logró. Llegar a la cumbre de una montaña compleja, pues fue gracias a haber pasado por varias tormentas previas. El emprender un negocio que te apasiona, pues fue a raíz de pues, muchos miedos, incluso hasta casi bancarrotas. Entonces, curiosamente, todo lo mejor, por lo menos hablo por mí mismo, que me ha pasado en la vida, ha sido después de retos, ¿no? De dificultades. Entonces, hoy, pues, ¿qué significa para mí pues, tener esta empresa, este negocio de Adventures Done Right, etcétera? Pues, te repito, es ser, hoy sí estoy siendo congruente conmigo mismo. Eh, Hoy sí estoy trabajando en algo que me apasiona al 1000%. Y estoy en un proceso todavía. No creas que el negocio está en su gloria y estamos económicamente en un lugar de confort. Por supuesto que no, todavía falta muchísimo camino por recorrer, muchísimo. Pero por lo menos veo que hay una luz. O sea, ya definí mi norte, ya sé hacia dónde tengo que ir. ¿Me puedo desviar en el camino? Por supuesto sí, que sí. Es como cuando vas veleando, ¿no? Que quieres llegar a un objetivo principal, pero no puedes velear directamente hacia el viento. Tienes que hacer los tags, tienes que desviarte. Pero si no pierdes de objetivo ese norte, pues tarde o temprano vas a llegar, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, creo que mi norte ya lo definí y ahorita lo que queda es seguir trabajando hacia llegar a ese objetivo. A ver, platicamos del lado oscuro y los baches a los que te enfrentaste, miedos, bancarrotas que mencionabas. Creo que este tipo de historias luego no se platican. ¿Quieres profundizar en esto? Sí, claro. Por supuesto, cuando emprendimos este negocio, o sea, tampoco es que yo tuviera un imperio o unos ahorros atrás que me permitiera completamente desconectarme y ser pues sentirme ligero en la parte económica. Al contrario, fue y sigue siendo un estrés diario que no se refleja obviamente en las redes sociales y todo, porque es únicamente la punta del iceberg, pero lo que sucede atrás son pues un sinfín de miedos que ocurren, de circunstancias, en este sentido económico también. O sea, me acabé realmente todos mis ahorros en emprender este negocio. Cuando digo gastar todos los ahorros, fue invertirlos y terminarlos realmente, o sea, irte a ceros. Um, a tal grado que pues, se vuelve complicado, no duermes en las noches, me despertaba y de repente todavía me sucede, o sea, realmente con taquicardia,
donde tienes muchas preocupaciones de que, pues, qué va a suceder el día de mañana si esto no funciona, si no se hace otro viaje, si no generas el flujo que se requiere, si no llegan los clientes o si, ¿no? La cabeza te da mil vueltas a las 2 de la mañana. Y pues yo creo que le sucede a muchos emprendedores, quizás pocos son los que lo comparten, pero la verdad es que ese miedo te sigue acompañando durante todo el proceso, incluso hasta el día de hoy. Pero creo que una vez que marcas tu norte y si estás convencido hacia dónde vas, para mí es una herramienta muy poderosa que me ha sacado muchas veces de esos baches de mucha incertidumbre, donde te puedes quedar estancado. O sea, me he quedado de repente 2 o 3 días donde no quiero ni salir a la calle porque las preocupaciones que traigo son tales que hasta me hace falta aire, decir, ok, pero el tener ese norte me ha ayudado en decir, ok, sigue adelante, no te des por vencido, porque la acumulación de todos los pasos que estás dando hoy van a dar fruto en un futuro, ¿no? Y la naturaleza es un gran ejemplo para esto, que pues, siempre que salgo a la montaña o de hike o a correr o etcétera, te das cuenta que todo es un proceso, todo toma tiempo y estamos nuevamente tan hoy en día eh, con una gratificación instantánea de todos los servicios y cosas que suceden a nuestro alrededor, que se nos olvida que las cosas toman tiempo. Y yo creo que el fracaso de la mayoría de las empresas o emprendimientos es esa falta de paciencia, de decir, necesito esperar. O sea, sé que va a haber un éxito, el tema es que no sé cuándo. Y si te das por vencido, yo creo que muchos grandes proyectos pudieron haberse convertido en algo extraordinario si no se hubieran dado por vencido. Y muchas veces sucede justo en el momento de inflexión, ¿no? Justo en el momento que, o sea, si pudieras tener una máquina del tiempo y graficarlo, yo creo que la mayoría de las empresas, en el momento que ya van a dar el brinco hacia el éxito, híjole, como que avientan la toalla. Y yo creo que estoy en ese momento. O sea, lo estoy viviendo en este momento. Todavía no hemos dado ese brinco, pero seguimos adelante, ¿no? No hay que aventar la toalla. Entonces, pues, teniendo ese norte nuevamente es lo que por lo menos me motiva en seguir adelante a pesar de todos los retos y las dificultades. Aprecio el mensaje del norte. ¿Tú qué herramientas has utilizado en estos periodos difíciles, Andrew? Luego se habla de Joe Dispenza, Osho, psicodélicos, Tony Robbins, respiraciones, etcétera. Pero además de la naturaleza, ¿qué herramientas te han servido? Me encanta la pregunta. Sin duda creo que hoy en día hay muchísimas herramientas, talleres, autores, videos, páginas internet, retiros espirituales, si quieres, incluso hasta psicodélicos que puedes tomar para ayudarte en estos procesos. Me encantaría poderte decir, mira, es esta lista de personas o autores o libros que leí que me han estado inspirando, pero honestamente lo que te podría decir que a mí en lo personal me ha ayudado mucho es enfocarme en el tema de agradecimiento. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estás en un lugar de mucha dificultad, de mucha incertidumbre, etcétera, se puede volver un lugar muy oscuro. Y eso a mí en lo personal me vuelve muy poco productivo. El estrés te alcanza, te digo, muchas noches de despertarte a las 2 de la mañana con taquicardia y no saber cómo vas a poder resolver el día siguiente la larga lista de pendientes que tienes y problemas. Y eso te lleva a un lugar muy oscuro donde a mí me pasaba que decía, hijo, me quedaba estancado. O sea, con la preocupación encima de los hombros, una mochila súper pesada. Y me fui dando cuenta que cuando me enfocaba en las cosas positivas de mi vida, o sea, el agradecimiento desde tonterías, de levantarte en la mañana y tener una regadera de agua caliente, hasta lo que estás desayunando o poder salir a la calle y ver el sol, tener esa libertad de poder ver a mis hijos, de estar sano, en fin, hay mil cosas por las que puedes agradecer todos los días. Me di cuenta que poco a poco eso iba dándome un poquito más de luz, como que iba quitando las piedras de preocupación con las que cargaba, ¿no? Y en el momento que eso sucedía, esa ligereza me permitía ser mucho más
eficiente en organización, en enfocarme a las prioridades del día, qué es lo que necesitaba resolver, hacia dónde iba. Y yo te diría que eso para mí es lo que más me ha funcionado, ¿no? El estar más consciente todos los días y agradecer todas las cosas que tenemos, mientras que estamos vivos, sanos aquí, me ayudó mucho en alivianar y salir un poquito de ese lugar oscuro. Andrew, gracias por compartir abierta y vulnerablemente el mensaje de paciencia y agradecimiento, que luego nadie nos lo enseña. Yendo un poco a tu misión de ser el ejemplo, el mejor ejemplo para tus hijos, me parece importante reconocerte la coherencia. Y yendo al tema de paternidad con tus hijos Emiliano y Nicolás, me gustaría preguntarte sobre este campamento de aventura que acabas de abrir este verano en Whistler. Platícame. Pues nuevamente, junto con Roberto, mi socio actual de Adventures Done Right, decidimos justamente este año abrir un camp en Whistler de aventura para niños y niñas de la edad de 8 hasta 19 años. Nuevamente regresando al tema de congruencia y visión, porque al final del día las experiencias que estamos teniendo, y obviamente tanto él como yo que tenemos hijos, pues nos encantaría que ellos pues aprovecharan también de estas experiencias que estamos teniendo en el tema de naturaleza, de aventura, y qué mejor forma de que se vayan metiendo a ese mundo pues a través de un camp. Pero no nada más nuestros hijos, sino también que otros niños y niñas que quizás no han tenido aún todavía la oportunidad de tener esas experiencias, sobre todo aquellos que viven más pues, en ciudades, tengan la oportunidad de conectar mucho más con la naturaleza, con el tema de aventura. Y lo veo a través de mis hijos, ¿no? Vivimos en la Ciudad de México, ellos están muy conectados pues aquí en la ciudad, con todo lo que ocurre en la ciudad, pero también los fines de semana pues intento sacarlos lo más posible. Eh, Junto con Roberto dijimos, bueno, vamos a hacer este camp que ya por unos años Roberto con otro socio que él tenía lo había hecho, pero bajo otra marca, pero decidimos asociarnos y crear esta nueva marca que se llama Epic Camps, que tiene todas las herramientas y pasiones que nosotros compartimos en un solo mismo lugar, ¿no? Whistler, por supuesto, Canadá es un lugar, para empezar, increíble durante el verano. Son puros bosques, lagos, ríos, limpio, eh, y un lugar extraordinario para que los niños se puedan desenvolver en la parte natural. Eh, y yo creo que de cierta forma también es una herencia nuestra hacia nuestros hijos, ¿no? Y hacia nuevas generaciones, de que puedan... A mí me marcó muchísimo pues el camp que te platicaba de Escocia. Obviamente no es lo mismo, no es el mismo contexto, no es la misma forma, no va a ser tan extremo, eh, pero aunque no sea extremo, simplemente el estar en contacto con la naturaleza, meterse a un río frío, ir a caminar al bosque, hacer un hike largo a las montañas. Tenemos una política en el camp donde no va a haber tablets, no va a haber teléfonos, no va a haber YouTube, ni Netflix, ni cosas así. Claro, de repente una noche haremos un movie night, pero va a ser afuera, en el bosque, donde proyectamos una película y están todos ahí comiendo palomitas con una fogata. Ok, y obviamente alguna película que tenga un mensaje importante, pero fuera de eso es conectarse entre ellos, entre los mismos niños, y lo padre es que también el que sean de diferentes edades genera muchísima confianza entre los niños en poder interactuar porque muchas veces estamos en el día a día, los salones de los niños pues, todos son de la misma edad. Pero si te pones a pensar en la forma en que hemos ido evolucionando a lo largo de los años, siempre hemos sido pues, de comunidad, ¿no? Tienes a los abuelos, tienes a los tíos, tienes a los primos, tienes a los nietos, cada quien de diferentes edades, todos conviviendo juntos y vas aprendiendo. Aprendes de los mayores, pero también aprendes de los más chicos y eso sucede también en el campo, donde los niños chiquitos aprenden de los grandes aprenden a ser pacientes con los chicos porque igual y no va tan rápido como el otro y se forman vínculos muy padres entre ellos que duran, pues son amistades que luego duran años, ¿no? A pesar de que uno pueda vivir en México, otro en Estados Unidos o Canadá o etcétera, después del camp se mantienen unidos durante muchos años y eso es padrísimo. Espectacular, Andrew. Tienes muchas cosas que contar y me gustaría pasar a la parte de preguntas rápidas. A ver, cuéntame qué es Hermenegildo Galeana.
Hermenegildo Galeana es un parque nacional en el Estado de México, atrás del Nevado de Toluca. Es un parque que me encanta ir con mis hijos los fines de semana. Queda 1 hora y media de la Ciudad de México, hora y cuarto. Muy seguro, en medio del bosque. Este, y lo interesante de ahí es que hay un área de conservación y de reintegración del lobo mexicano que estuvo prácticamente casi en peligro de extinción y que hoy la CEPANAF está haciendo un trabajo extraordinario en cuidarlos. Acaban de nacer apenas ahorita unos cachorros hace unas 2, 3 semanas, creo, tengo entendido. Y cuando vas a acampar ahí, literalmente estás a pocos metros de los lobos. Obviamente estás seguro, estás cercado, pero los lobos tienen un área muy grande en medio del bosque donde están libres y se escucha en las noches cuando están aullando, ¿no? Entonces, mis hijos se vuelven locos con ese tema, les encanta. A mí también, por supuesto, porque estás en tu tienda de acampar, metido en el sleeping bag y tienes a los lobos a 200 metros de ahí aullando. Es una experiencia increíble. Y por supuesto, el lugar pues se presta para pues, ir a hacer fogata, hacer deporte al aire libre, ir a jugar con el frisbee, el balón, estar con los niños. No hay señal, entonces pues, te desconectas igual nuevamente de la ciudad y de la red. Y pues se ha vuelto un lugar pues, de mis lugares favoritos aquí cerca de la ciudad para llevar a los niños. Platícame desde cero. ¿Qué es eso? Desde cero es una carrera. No sé si ya lo han hecho 2 o 3 veces. Creo que lo pusieron en pausa ahorita unos años. Ojalá lo vuelvan a hacer. Es una carrera, me tocó ser partícipe de la primera edición de esta carrera, que es prácticamente ir desde nivel del mar, desde la playa de Veracruz, hasta la cima del Pico de Orizaba en un jalón. Entonces, desde cero es empezar desde 0 metros, altura, nivel del mar, hasta más de 5,600 metros, que es la cima del Pico de Orizaba. Y lo haces en 3 etapas, donde es bici, luego un trail run y luego escalada. Y prácticamente te lleva más de 30 horas en hacerlo. Éramos 40 personas en la primera edición. Esto fue creo que hace 4 o 5 años ya. Fue uno de los retos más difíciles que físicamente que he tenido que hacer, porque prácticamente, como lo dice la carrera, empiezas desde cero y tienes que llegar hasta la cima del Pico de Orizaba. Entonces, después de 10 horas en bici, aproximadamente son 210 kilómetros en bici, todo de subida, desde Veracruz hasta un pueblito que se llama Tlachichuca, a las faldas del Pico de Orizaba, y luego de ahí tienes que hacer trail run, que son unos 18 kilómetros de subida igual, y cuando acabas con ese trail, empieza tu escalada, o sea, de donde normalmente la gente empieza a subir el Pico de Orizaba, frescos, bien alimentados, descansados, etcétera. Ahí empezamos nosotros a escalar a la cima, pero cargando atrás con 210 kilómetros de bici, más 18 kilómetros corriendo, y entonces ahí apenas empieza tu escalada. Y fue una gran experiencia poder llegar hasta la cima del pico. Obviamente, mucho entrenamiento previo, mucha paciencia nuevamente, y paso a paso pues se logró el objetivo. De hecho, la meta normalmente es en el glaciar, ahí acaba, ¿no? El glaciar que está como a los 5,000 metros. Pero por supuesto, para mí dije, no, si lo vamos a hacerlo bien, vamos a completar esto. Y lo hacen por buena razón, obviamente. Sí debo decir que los organizadores lo hacen muy bien, es muy seguro. Y precisamente por eso lo frenan a los 5,000 metros, ¿no? O sea, oficialmente la carrera acaba en el glaciar, porque ya subir el glaciar con ese nivel de cansancio, etcétera, pues llevar a muchas personas allá arriba, pues implica un riesgo importante. Pero bueno, en mi caso, junto con otras 2 personas, decidimos que nuestra carrera no acababa ahí, y que íbamos a seguir hasta la cima. Entonces, pues terminando en el glaciar, decidimos ir hasta la cumbre y lo logramos, y la verdad es que fue un reto padrísimo. Lo repetiría feliz de la vida. ¿Te encanta el senderismo? ¿Cuál es tu ruta favorita? ¿En México o fuera? Donde tú digas. Em, Pues mira, he tenido la fortuna de hacer muchos trekkings alrededor del mundo. Te diría que uno de mis favoritos es en Perú.
en un lugar que se llama Huaraz, en Parque Nacional de Huascarán. Es la Cordillera Blanca, al norte de Lima, a varias horas, es como 1 hora y media en avión o 9 horas en camión, si te vas en camión. Son varios días de trekking. Hay uno en particular que se llama Trek de la Santa Cruz, que lo hemos hecho varias veces con amigos y con clientes, porque hay muchas montañas ahí alrededor muy bonitas para escalar en toda esa zona, y este trek de la Santa Cruz es como el camino que te lleva a los campamentos base de estas montañas. Pero el trek en sí, de por sí solo, es una maravilla. Tienes grandes acantilados, montañas con nieve, hielo, glaciares alrededor, ríos, cascadas, y pues en Perú considero que tengo como una segunda familia ya entre los porteadores, los guías. Son personas con un enorme corazón, con quien me encanta pasar tiempo en esos lugares, y ellos se van adelantando. En el caso de nuestra experiencia en Perú que hacemos con Adventures Done Right, es que mandamos por adelante al equipo que monta todo el campamento, las tiendas de acampar, la carpa para la cocina, y una vez que terminas tu día de trekking, llegas y ya está lista tu tienda de acampar, tu sleeping bag, y puedes aprovechar el anochecer. Las mejores estrellas que he visto en la noche, realmente es una maravilla. Eh, y por supuesto combinado con esas vistas que tienes, ¿no? De las montañas alrededor. Entonces son 4 o 5 días de trekking que para mí yo creo que es un lugar muy mágico. ¿Y en México? Dentro de México, te diría que, o sea, algo muy cercano, incluso aquí a la ciudad, que no te tienes que ir muy lejos, es Dinamos Desierto. Parque Nacional de los Dinamos, hacia el Desierto de los Leones. Es un trekking que lo puedes hacer en 6 horas. Cruzas la montaña para llegar al Desierto de los Leones desde los Dinamos, y logras desconectarte de la ciudad, a pesar que estás realmente a pocos kilómetros de esta gran metrópolis. Tienes ese bosque, ese parque nacional que te ofrece esa conexión con la naturaleza, aire limpio, y me encanta. Lo hemos hecho muchísimas veces. Es un lugar muy rápido que puedes llegar y en pocas horas estar en medio de un bosque. Platícame de Escape from Alcatraz. Bueno, Escape from Alcatraz es un triatlón que se realiza desde justamente la cárcel de Alcatraz, que es esta isla en San Francisco, donde durante muchos años fue una de las prisiones pues de máxima seguridad, donde nadie se podía escapar ahí, porque estando justamente en medio del agua, rodeado del mar, con tiburones, etcétera, ahí cerca de San Francisco, era como la cárcel de donde nadie podía escapar, ¿no? A pesar de que sí hubo 2 o 3 intentos de escape, y parece que 1 o 2 personas sí lo lograron, pero en realidad era pues de las cárceles de máxima seguridad. Y ya lleva más de 30 años, creo, este triatlón de Escape from Alcatraz, que justamente te llevan en un ferry a la isla de Alcatraz, de donde tienes que nadar para cruzar hacia tierra firme. Son como 2 kilómetros 800 más o menos de nadar en el agua, en el mar. Luego tienes bicicleta y luego correr. Son unas distancias un poco distintas al tu triatlón olímpico. En este caso son 2,800 nadando, luego tienes, creo que son 30 kilómetros en bici, y acabas con 12 kilómetros corriendo. Pero evidentemente la cereza del pastel es al principio, ¿no? Que es haber completado la nadada entre Alcatraz y San Francisco. Es una maravilla. Y me pasó algo curioso ahí, que antes de ir, cuando me inscribí, aparte es todo un proceso, es como una lotería, ¿no? Entonces es un poquito de suerte. Me tardé 3 años en que me saliera la confirmación para poder hacer el triatlón. Y en preparación a esto dije, bueno, tengo que hablar con algunas personas que lo hayan hecho antes para entender un poquito cómo es la estrategia de la nadada, cómo está la bici, cómo es la ruta, o sea, cualquier recomendación que me podían dar, pues bienvenida. Y me encontré con 2 amigos ingleses que lo habían hecho ya 3, 4 veces, y me dijeron, Andrew, si te podemos dar una recomendación. Curiosamente no es una recomendación técnica. Bueno, sí hubo una recomendación técnica que ahorita te la voy a platicar, pero digan, cuando estás nadando entre Alcatraz y San Francisco, date 1 minuto de pausa en flotar. Simplemente deja de nadar, quédate ahí en medio, voltea a tu alrededor y absorbe lo que estás haciendo. O
sea, date cuenta en dónde estás, qué es lo que estás. Si no vas por un podium, que no iba yo, evidentemente, lo iba para disfrutar, no iba con un tiempo cronometrado al que tenía que vencer, o etcétera. Entonces simplemente fue por ir por la experiencia. Y dije, ok, entonces a la mitad de la nadada, me acuerdo perfecto que dejé de nadar, todo el mundo iba braceando, intentando llegar lo antes posible, etcétera. Y dije, no, yo creo que era el único ahí flotando en medio, nada más volteando a mi alrededor. Y fue una experiencia, me acuerdo, lo tengo grabadísimo, ver la isla de Alcatraz hacia un lado, ver el Golden Gate de San Francisco, la ciudad de San Francisco, y decir, ok, estoy nadando entre Alcatraz y San Francisco, ¿no? Y eso me encantó porque creo que muchas veces, sobre todo en esas carreras, pues no te das ni siquiera un segundo de respirar porque vas contra reloj y de repente se acaba la experiencia y ya se te acabó. Entonces, ¿con qué te quedaste? Para mí Alcatraz eso fue un gran regalo, ¿no? De tomarme ese minuto de pausa. Cuéntame qué es el RIA Yachtmaster Offshore. El RYA es el Royal Yachting Association de Inglaterra, que es la asociación oficial, digamos, de veleo y el que oficialmente te da diferentes certificaciones basado en cursos que tienes que ir tomando y experiencias de navegación en veleros, ¿no? Desde dinghies, desde veleritos chiquitos hasta ya un yate grande y te da esa certificación. Y durante muchos años, digo, de parte de mi mamá, ha habido siempre una gran pasión por el mar y la veleada. Y tuve la gran fortuna de que mi mamá me metió siempre a cursos de veleo durante mi infancia. Y a lo largo de los años logré llegar hasta tener mi certificación de Yachtmaster, que es prácticamente de capitán, donde puedes llevar un velero a navegar en el mar y te da, pues es como una licencia de manejo, ¿no? Te da oficialmente la capacidad de ir, rentar un barco, velear y llevártelo, ¿no? A dar la vuelta, a donde más lejos quisieras ir. Entonces, eso es lo que es el RYA, Yachtmaster. Qué buenas historias, Andrew, qué bárbaro. Déjame reconocer eso. Ahora, dentro de tu camino de desarrollo personal, ¿qué tema estás trabajando en este momento? Sigo con el tema de gratitud. Yo creo que regreso nuevamente a ese punto porque ha sido una herramienta que descubrí relativamente hace poco, a raíz de pues, momentos de grandes dificultades, y creo que lo sigo trabajando en el día a día. O sea, es la herramienta que más me ha ayudado un poquito a enfrentar momentos difíciles y seguir adelante. Y hay que estar conscientes de eso todos los días, por lo menos es algo en lo que yo estoy trabajando. Por supuesto, de repente pasan días de volada que estás tan ocupado y no te das esos 5 minutos de reflexión y me pasa, digo, pero lo estoy trabajando y creo que me ha ayudado mucho. Entonces, sigo en el proceso. Platícame quiénes han sido tus mayores influencias, y pueden ser personas o libros, lo que tú quieras. Siempre me ha gustado la lectura y muchos de los libros que he leído a lo largo de los años obviamente tienen que ver con el tema de naturaleza, de aventura, de grandes exploradores. Hay un libro, seguramente has escuchado hablar de un cuate inglés que se llama Ernest Shackleton y su barco Endurance. Fue una expedición al Polo Sur donde se quedaron atrapados en el hielo, se hunde el barco y tienen que sobrevivir prácticamente casi 2 años. La tripulación y él como capitán, Ernest Shackleton era el capitán de esa expedición en ese momento y tiene que dejar atrás su tripulación para ir a buscar ayuda, ¿no? Y se tarda meses en lograrlo y afortunadamente pues es una de las historias más increíbles porque logran sobrevivir. O sea, no se muere ni una de las personas de tripulación, a pesar de estar en uno de los lugares más inhóspitos, yo creo que del planeta, el Polo Sur, congelados, pero lograron sobrevivir. Y es un gran aprendizaje sobre, obviamente, su liderazgo y la determinación, ¿no? de poder salir adelante a pesar de que tenían en su contra muchísimos factores.
que pudieron haber hecho que fracasaran y que se murieran. Pero a pesar de eso lograron, él principalmente a través de su liderazgo y obviamente acompañado con un gran equipo, lograron salir adelante. Yo creo que es un libro y una persona que sí cuando lo leí por primera vez dije, esto es irreal, esto es increíble lo que logró hacer. Y por supuesto muchos otros libros, sobre todo de montaña, gente, ¿no? Los primeros ascensos al Everest o el Eiger en Suiza, grandes aventuras alrededor del mundo, navegación también, en velero, me han marcado muchísimo, ¿no? Entonces siempre los he leído con muchísimo gusto y es algo que me apasiona. Antes de ir a la última pregunta, ¿hay algo más que quisieras compartir, Andrew? Mm, no, no creo en particular. Simplemente regresar yo creo que al punto que comentaba en un principio sobre eh, cómo muchas veces nos subestimamos de la capacidad que tenemos, y es algo que cuando me preguntaste sobre mi misión en la vida, un poquito es esas ganas de poderle dar esas herramientas a mis hijos que en los próximos años que vayan creciendo, que tengan pues esa piel gruesa de poder afrontar momentos difíciles y saber que pueden mucho más de lo que uno muchas veces piensa, ¿no? Pero no nada más en los niños, en los adultos. Y yo creo que aún más difícil en los adultos, porque entre más tiempo pasa, a veces menos te atreves en hacer cosas, ¿no? La vida va adelante, va evolucionando, vas adquiriendo ciertos compromisos, te vas haciendo ideas de ti mismo que se van forjando y se van asentando durante los años, que tú crees que no puedes hacer eso y te pones mil excusas y mil pretextos en la cabeza, y muchas de esas veces son mentiras que nosotros mismos nos hemos hecho solitos. Y romper con eso es complicado. O sea, entiendo que no es fácil, pero creo que si lo logras hacer y rompes esa zona de confort, das ese paso, cosas increíbles van a suceder. Antes de la última pregunta, te invito a suscribirte a mi newsletter quincenal, donde comparto aprendizajes y herramientas para ayudarte a construir tu camino de propósito, crecimiento y contribución en caminosextraordinarios.com/N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, para cerrar, y pudiera ser redundante, ¿qué consejo le darías a una persona insatisfecha con su camino de vida actual? Para empezar, creo que no perder la fe de que todos tenemos una pasión en nuestras vidas. Creo que todos llegamos a esta vida y sabemos internamente qué es lo que nos apasiona, o por lo menos tenemos una idea, aunque no la claridad, pero sí el sentimiento. Yo creo que eso es para empezar. Y que no se detengan en el camino en encontrarlo. Yo creo que eso es bien importante. Y no importa si tienes 20 años, 40 o 70 años, creo que es importante hacerle caso a esa intuición, a ese llamado interno que todos tenemos, independientemente en la etapa de la vida que nos encontremos, porque yo creo que es uno de los regalos más grandes que nos podemos dar a nosotros mismos en esta vida, el seguir nuestra pasión. Por lo tanto, creo que el seguir persiguiendo ese sueño a pesar de los momentos difíciles, etcétera, yo creo que algo que les aconsejaría a todos de no detenerse y seguir esa búsqueda. Andrew, muchísimas gracias por el espacio. Me parece sumamente inspirador y admirable el camino de vida que estás construyendo, y eres alguien verdaderamente coherente. ¿Dónde te puede seguir la gente? Te lo agradezco mucho. Me pueden seguir en dos cuentas. La personal, que es en Instagram, High Mountain Life, y la del trabajo, el de la empresa de Adventures Done Right, es tal cual, Adventures Done Right, y el camp, que se llama Epic Camps ADR, son las tres cuentas. Y no, agradecerte muchísimo a ti, Oscar, por esta oportunidad. La verdad es que me encantaría volver a tocar base, no sé si en 1, 2 o 3 años, y voltear atrás a ver qué ha cambiado desde este momento, porque justamente creo que me agarras en un momento de inflexión, como decía, ¿no? En la gráfica, donde todavía no estamos donde queremos estar, pero lo estamos viviendo, y sobre todo estar conscientes de ese proceso, yo creo que está muy padre, y
sin duda voy a escuchar este podcast en unos años y voltear atrás y decir, ok, vamos a ver qué tanto ha cambiado desde este momento hacia futuro. Y bueno, me dio muchísimo gusto poder compartirlo contigo. Andrew, de verdad, muchas gracias y espero este sea el inicio de una bonita amistad. Gracias por escuchar Caminos Extraordinarios. Yo soy Oscar Austria y antes de que te vayas, te quiero pedir que si te gustó este episodio, ayudes a aumentar su impacto compartiéndolo con personas en búsqueda de crecimiento, propósito y contribución. Y como siempre, aquí te dejo una probadita del próximo episodio. Mira, eso fue una crisis tan fuerte, yo de verdad, yo hubiese sido un poco más valiente y me suicido, porque yo me acostaba y yo decía, yo era atea además, y decía, Dios mío, que mañana no me despierte. Porque no entiendo nada. O sea, ¿cómo es posible que yo tenga viviendo conmigo 33 años y pueda estar tan equivocada? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué pasó? No entendí. Y además ahora, ¿para qué vivo?